ahora sí, es momento ya de las recomendaciones cinematográficas con nuestra compañera Jimena Urrutia, que está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo le va, señor Juan Pablo días. de Leo? Federico, Bienvenida. buenos días. Ray, muy buenos días. Muy buenos días. Espero que estén listos y contentos porque hoy estrena una película que de verdad, cómo disfruté. Y luego esas cosas dan mucho gusto porque realmente muchas veces cuando uno va a ver una película como para trabajar, pues de repente se olvida de esa parte y en esta más bien se te olvida trabajar. Y eso está sensacional, sobre todo porque se trata de un documental. Estoy hablando de Bellas de Noche, un documental dirigido por María José Cuevas, que para los que no les suene del todo, es precisamente la hija de José Luis Cuevas. Ella se dedica durante 10 años a seguir a algunas de las que fueron las más grandes vedettes de la vida nocturna de México, y son 10 años los que hace un recorrido largo para que podamos conocer a estos personajes que estamos tan acostumbrados a ver en muchísimas perspectivas, porque por supuesto arriba del escenario se han convertido en íconos en muchos momentos de la vida social mexicana. Estoy hablando de Lin May, de Wanda Seux, de Olga Brisky, estoy hablando de la princesa Yamal, que son las protagonistas de esta película, y realmente se vuelve una película encantadora. Por un lado, la directora, que muestra claramente el tipo de humor que tiene ella y que se nota en la pantalla y que la disfrutamos y que la pasamos muy bien. No, yo me voy a callar, es que me río. ¿Por qué? A ver, quiero saber tu opinión. Porque si vieron ustedes las caras que está haciendo el señor Riván Palacio. Qué mujeres, qué personajes de mujeres. Tremendos personajes, sí lo son. Sí lo son. Y son mucho más allá de lo que te estás imaginando. Porque de repente es la que película... no me estoy imaginando. Yo era niño cuando ellas eran figuronas. Pues, no nos imaginamos nada. Bueno, no quiero... Pero siguen siendo mujeres tremendas. Te las verán en la película. Que, por cierto, no sé si por ahí tenemos imágenes o no de la película, pero sería bueno para hacernos una idea. No tenemos imágenes en esta ocasión de la película, pero busquen el tráiler Bellas de Noche de María José Cuevas, que estrena el día de hoy. Bueno, básicamente les voy a hacer un recuento. ¿Bellas de Noche se llama? Bellas de Noche. O sea, están evocando... No. Mira, básicamente es un documental en donde nos muestran estas figuras que son tremendamente... ¿cuál es la descripción perfecta? Son unas mujeres exuberantes que se convirtieron para muchos en una de sus grandes musas, pero para otros en sus grandes perversiones. Mujeres que en su momento, bueno, sin duda alguna marcaron una pauta de la vida nocturna de esta ciudad, pero que al final estereotipamos como esos personajes y que de repente es muy atractivo ver en una película como esta justamente a otro tipo de personaje, el que está detrás, la mujer que está debajo del escenario, la mujer que de la misma manera ríe, que de la misma manera llora, la mujer que, bueno, pues tiene una vida y sobre todo con el paso de los años, una vida pues que si bien en su momento estuvo basada en algo tan efímero como puede ser el cuerpo, pues han ido evolucionando. Y realmente es sorprendente encontrarte con este tipo de mujeres. El cuerpo se van a reír duró muchísimo. Como una generación. Raimundo está verdaderamente impactado. Razón por la cual creo que este fin de semana va a ir a ver Bellas de Noche al cine. A ver, pero por ejemplo, cuando dijiste Bellas de Noche me acordé de Buñuel y Catherine Deneuve. En Bella de Noche. No, no es un comparativo muy cercano, no. No me imagino que no, pero vamos. Por los nombres. Simplemente es que me evocó y dije, pero Wanda Seux. No, es una película que vale mucho la pena descubrir porque de repente lo que tiene detrás es como una idea muy clara de esta fragilidad humana de la que de repente todos nos olvidamos, sobre todo cuando vemos estos personajes en la pantalla. Creo que las redes sociales ahora podrían ser un muy buen ejemplo, ¿no? La gente te ataca y te dice cosas y no se dan cuenta que también hay un ser humano detrás. ¿De verdad? Sí, claro. Son terribles. Dime una cosa, ¿esta película también te retrata la época? Por supuesto, a través, evidentemente, de las vidas de cada una de ellas, las experiencias, sobre todo, hablando de la época, sobre todo en el tema de sus carreras, ¿no? Quiénes eran, cómo fueron sus carreras y, evidentemente, cómo era la vida nocturna y cuáles eran, digamos, los gustos del mexicano, digamos, en esas épocas y en esa cultura específicamente, porque, bueno, evidentemente es una subcultura que cobró, sobre todo en ese momento, una importancia pues muy grande. Y el hecho de que sean 10 años los que la directora siguió a cada una de ellas nos permite ver un rango muy amplio de quiénes son, cómo son sus vidas y, como decía, al final se convierten en un estereotipo de esta fragilidad humana que de repente
a todos los otros humanos se nos olvida. Vale muchísimo la pena ver Bellas de Noche, vale muchísimo la pena encontrarse con este documental de María José Cuevas. No se dejen, no lo olviden este fin de semana, hay que acordarse que hay que ver estas películas, sobre todo los primeros fines de semana. Por otro lado... ¿Por qué hay que verlas los primeros fines? Porque después te las quitan, ¿no? Porque, mire, básicamente una película, sobre todo una película mexicana y sobre todo un documental que sale con pocas copias, va a sobrevivir dependiendo de la audiencia que tenga el primer fin de semana. Entonces, si el primer fin de semana no tuvo una venta en taquilla lo suficientemente poderosa como para llegar al segundo, se va a ir. Entonces, pues hay que apoyarlas, vale la pena. Sobre todo estas que valen tanto la pena. Pero bueno, voy a cambiar de tema y nos vamos a ir a Un cadáver para sobrevivir. Una película que realmente, y yo estoy segura de que también los que decidan ir a verla la van a pasar bastante bien. Aquí estamos viendo ahora sí imágenes, vamos a ver aquí a Paul Dano, que muchos seguramente recordarán, es un actor extraordinario este hombre, desde Petróleo Sangriento de Paul Thomas Anderson hasta la última de Paolo Sorrentino, Jude, es uno de los protagonistas. Bueno, en este caso hace un personaje completamente distinto. Esta se convierte en una película, parece ser como hecha para millennials, un poco, o con esta ideología de esta generación. Y bueno, el otro protagonista, aquí lo vemos también, es Daniel Radcliffe. Básicamente es Harry Potter, que ha hecho un esfuerzo brutal por alejarse ya de este personaje y romper con el esquema de este personaje que, bueno, pues seguramente lo va a acompañar toda su vida, pero ha construido una carrera muy bien. Básicamente, ambos dos personajes, uno es un náufrago en una isla, está solo, está a punto de cometer suicidio, cuando se encuentra un cadáver, que es precisamente el que estamos viendo en pantalla, un cadáver que se va a convertir en una referencia fundamental para él en muchísimos aspectos. Se trata de una película ligeramente escatológica, porque es un cadáver que constantemente está emitiendo flatulencias, lo cual podría sonar bastante particular y bastante raro, pero la realidad es que se vuelve precisamente como una manera de ir midiendo los espacios, los tiempos y las conversaciones. Una película en donde pasan cosas tan curiosas como, y voy a que se tapen los oídos los que no tengan ganas de escuchar, cosas escatológicas a estas horas de la mañana, pero por ejemplo la brújula que están utilizando para regresar a casa es básicamente la erección del cadáver. Entonces se vuelve una película en donde suceden todas las cosas más extrañas del mundo. No es y sin embargo es grotesco. No, lo escatológico al final termina siendo que es un cadáver que emite flatulencias toda la película. Es curioso, estos dos directores son dos directores que hacen una codirección, valga la redundancia, y que lo que hacen básicamente es una ópera prima en la que deciden descubrir un poco el hilo negro. Y eso da mucho gusto porque de repente te das cuenta de que sí se puede todavía escribir una película que rompa con muchos esquemas. Pero le fue mal, ¿no? En Cannes y con la crítica. Ganaron mejor dirección en Sundance, entonces no tan mal, porque yo digo que es un premio que muchos deben de estar codiciando. Ha tenido, bueno, de todo un poco la película, porque hay gente que es este tipo de películas que la amas o la odias. Pocos términos medios existen y eso yo creo que siempre es bueno. Siempre es bueno que la ames o la odias porque quiere decir que generó en ti una emoción. Los personajes van viviendo aventuras y van encontrándose con una parte de su, digamos, postadolescencia, porque en realidad ya los dos están, ya no están en la adolescencia como tal, pero bueno, las circunstancias en las que han vivido los obligan de repente a tener una madurez menor, inmadura. Hoy andamos un poco lentos en el lenguaje, es viernes, disculpe usted, señor espectador. Pero bueno, la cuestión es que es una película que los va a divertir, una película que seguramente muchos la van a pasar muy bien. Hay mucho que ver en los cines este fin de semana. Hay que recordar que está la muestra de la Cineteca con una extraordinaria taquilla. Hay una marquesina tremenda. Básicamente es una que se hace una colecta, digamos, de las mejores películas de este año del mundo entero. Son más de 14 países los que traen películas y pues la Cineteca Nacional y algunas de las salas alternas pues traen todas estas propuestas, digamos, de directores con un nombre importante, porque hay dos: el Foro, que se hace por ahí de mayo, si no me equivoco, marzo, se hace con directores ya mucho más consagrados, y por otro lado el Foro, que son directores un poco más jóvenes, digamos, con propuestas bastante más nuevas o óperas primas, y básicamente pues ese es un muy buen momento para ir a ver todas estas propuestas que habrá en la Cineteca Nacional
estos días porque la muestra dura poco. Está aquí en el DF y luego va a empezar a dar vueltas en diferentes partes. Pues qué buenas recomendaciones, Jimena Urrutia. Yo no te faltó nada de tiempo, que eso también. No, y no algo me muy faltó. bueno Todavía me quedaba una película, Dulzura Americana, también se estrena este fin de semana, pero luego hablamos de eso. Dice Alexia Incómoda, que no me haga yo menso. No lo dice tanto así, yo lo estoy ampliando. Dice, ¿a poco no viste Tívoli? A propósito de lo que nos está diciendo. Ah, bueno, Tívoli, claro, pues es la primera película, de hecho, que protagoniza Lin May. La saca, ahora se me fue el director Claudio Isaac. La saca del centro nocturno. Él dice que va durante muchos meses a ver y elegir su protagonista. Era para que sí se agotara el tiempo. Jimena Urrutia, muchísimas gracias. Nos vamos, nos despedimos. Federico Lamón, Raimundo Mesdames qui Palacio. associés plus belle s'appelle Jimena. Merci beaucoup, monsieur. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 7 punto aquí. Gracias.